invitado. Lo que voy a compartir con ustedes forma parte de un conocimiento que yo he aplicado en mi vida. Siempre digo que no enseño aquello que yo no practico, y lo enseño porque he visto los beneficios que hay en este estilo de vida. Es importante, para que no se me olvide después, comentar dos cosas, porque bueno, la iglesia ha tenido a bien pues regalarles a ustedes algunos de mis libros. Yo en realidad tengo publicado en estos momentos 12 libros, están 2 por salir, pero hasta la puesta de sol, para aquellos que no estén, que estén interesados, por supuesto no vamos a estar en temas de dinero, ni de compraventa, ni nada de eso. Yo me voy a quedar, yo vine para estar todo el sábado, por lo tanto aún después, creo que después hay sociedad de jóvenes, después los que estén interesados, yo traje en el carro unos cuantos, porque la ventaja de obtenerlos así es que no tienen que pagar el envío por correo, porque yo estoy aquí, los traje, si no se encarecen un poquito más. Por otra parte, les quiero comentar algo. Toda la información que suelo compartir está en mis libros, está en mis canales de YouTube, está en mi sitio web. Es imposible en una hora y media abarcar mucho. Yo voy a tratar de compartir todo lo que puedo, pero por supuesto que estos temas siempre se quedan un poco inconclusos. Mi sitio web es www.saludalacartaneliacosta.com. Ese sitio tiene incluso una tienda de productos naturales incluida. Son las compañías las que venden, no yo hago las promociones de sus productos, de cosas que utilizo. Por otra parte, tengo 2 canales de YouTube, uno que tiene 5 años ya, tiene más de 900 videos de todo tipo, incluyendo cursos de cocina en vivo completo, conferencias de remedios naturales, de todo. Ese canal en YouTube se llama Salud a la Carta, porque así se llama mi ministerio, Salud a la Carta. Y recientemente, hace unas 3 semanas, mi hijo y yo, porque él es mi brazo derecho, hijo, agradezco una vez más desde aquí o sea, lo reconozco el trabajo que hace, porque ahora solo tiene 17 años y él es el que hace toda la traducción de mis libros, la maquetación, la fotografía de mi canal de YouTube. Él es el que me graba, el que edita. Él me dice que es explotación infantil. Pero bueno, ¿saben qué? En vez de estar dedicando su tiempo a cosas que para nada aprovechan, prefiero que haya sido así. Pues tengo esos 2 canales, Salud a la Carta, y el que me ha abierto recientemente, que se llama Recetas Veganas, Salud a la Carta. Este último es específicamente de comida, el otro no, el otro es más amplio. Y son recetas fáciles, sencillas, económicas, deliciosas. Siempre digo que yo no soy chef de cocina. Yo de manera autodidacta he aprendido todo este conocimiento, y lo que comparto es lo que hay en mi cocina. O sea, cada receta de esas que van a ver en los vídeos es lo que comemos en casa cada día. Pues bueno, habiendo dicho esto, vamos a empezar nuestra presentación, que se llama Sanos en medio de un mundo enfermo. Y usted dirá, ¿eso puede ser posible? Bueno, la respuesta es que sí, según dice la Biblia. Éxodo, en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, el Señor nos habla con respecto a eso, con respecto a las bendiciones que hay para la obediencia, no solo a las leyes morales, sino también a las leyes de la salud, que son leyes de Dios. Y este versículo lo leyó la hermanita para empezar esta presentación, pero vamos a recordarlo. Yo pienso que la declaración de amor más linda que jamás nos haya hecho nadie. El Señor nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sabes por qué el Señor desea esto para nosotros? Porque en realidad, por mucha prosperidad que tengamos, incluso a nivel económico, si no tenemos salud, no podemos disfrutar de nada. La salud, después de Dios y de la familia, es básica para poder tener vidas felices. Y eso es lo que quiere Dios, aunque estemos viviendo en un mundo que se esté cayendo a pedazos. Comentábamos por la mañana que cuando el Señor fue a crear a la primera pareja como padres y representantes de la humanidad, teniendo en cuenta que todo estaba desordenado y vacío, según nos dice en el libro de los comienzos, Génesis 1:2, Él lo primero que hizo fue organizar este planeta. Organizarlo, tenía que organizarlo a todo nivel, porque en ese caos, en esa oscuridad, no se podía vivir. Y lo hizo de esa forma, un lugar idóneo para que los seres humanos pudieran habitar. Cuando nosotros pensamos en salud y en las condiciones en las que Dios nos entregó este planeta para que tuviéramos salud,
tenemos que pensar en 3 renglones o 3 aristas fundamentales. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, tenían un medio ambiente perfecto, porque dice la Biblia que todo lo que Dios había creado no solo era bueno, sino que era bueno en gran manera, todo era perfecto. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que nosotros a día de hoy tenemos el medio ambiente tan perfecto que ellos tuvieron? Por supuesto que no. Por lo tanto, ya ahí empezamos a tener o a enfrentar serias dificultades. En segundo lugar, Él les dio a ellos leyes de salud. De ellas hablamos un poquito en la mañana. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que esas leyes de salud que en aquellos momentos Él entregó a Adán y Eva son las mismas que hay ahora? Las mismas. Las leyes de la salud son las mismas. Porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia no ha cambiado. No ha cambiado. No por vivir en tiempos modernos se cambió el libro, por ejemplo, en el que el Señor nos da los 10 mandamientos. Siguen siendo los mismos. Lo mismo pasa con las leyes de la salud. En tercer lugar, a la primera pareja Él le dio el árbol de la vida. Y este árbol de la vida ellos lo tenían porque era lógico que debido al ajetreo normal de la vida, pues de alguna manera ellos desgastaran la energía que los sostenía. Y el Señor le da ese árbol de la vida para que ellos, comiendo de esos frutos, digamos que pudieran recargar sus baterías. Yo les pregunto, ¿a día de hoy tenemos el árbol de la vida? ¿Tenemos el árbol de la vida literalmente? No. No, la Biblia dice que ellos fueron expulsados, como vamos a ver ahora, del paraíso, de ese paraíso que era el jardín del Edén, y perdieron entonces el medio ambiente perfecto y perdieron también el árbol de la vida. Quiere decir que de esas 3 cosas, a nosotros en realidad, porque hemos perdido el primero y el tercero, lo que más nos queda son la obediencia a estas leyes de la salud, porque en alguna medida, y la hermana Elena G. de Guay habla de eso, al árbol de la vida nosotros a día de hoy podemos tener acceso en la misma manera, o sea, en la misma medida en la que nosotros obedezcamos esas leyes naturales. Él nos sostiene. Y de hecho, cuando nosotros estudiamos el cuerpo humano, cuando estudiamos cómo somos y cómo funcionamos, realmente podemos entender que únicamente por la misericordia de Dios estamos vivos, teniendo en cuenta la cantidad de violaciones de la salud que la mayor parte de los mortales del planeta llevan a cabo cada día de su vida. 3 condiciones dio el Señor. En cuanto al medio ambiente perfecto, ya les decía que en Génesis 1:29 se explica que así era. Eso quiere decir, miren, entre otras cosas, que el ecosistema estaba perfectamente equilibrado, que había aire fresco, aire puro, agua limpia y refrescante, que la tierra era fértil, no habían pestes, cardos ni espinas, que los animales no mataban a otros animales, por lo que no existía ni la muerte ni el proceso de descomposición de cadáveres que a día de hoy tenemos y que eso en un principio no existía. El planeta se empezó digamos que a desmejorar en el mismo momento en el que Caín mató a su hermano, que fue cuando empezó, surgió en este planeta el primer cadáver. Los cadáveres siempre tienden a descomponerse. Para descomponerse, y por eso aprovecho aquí un paréntesis para decirle algo que no es el tema central de este tema. Por eso es que comer, por ejemplo, productos animales no nos conviene, porque al final, cuando una persona se come un filete de ternera, cuando se come un muslo de pollo, en realidad está comiendo un trozo de algo que estaba vivo pero que murió. Y la tendencia de ese ser muerto, ya sea hombre o animal, ¿cuál es? A descomponerse, para que se cumpla la máxima bíblica que dice, polvo eres y al polvo volverás. Para que ese proceso se lleve a cabo, esa descomposición, en el mismo momento de haber muerto el animal, se coagulan proteínas y se ponen en contacto una serie de sustancias que son las que hacen que el cadáver se pudra, literalmente. Ya sea que lo cocinemos o no, la tendencia de un trozo de carne es a podrirse. Es que eso es así, porque es una ley natural. Porque polvo somos y al polvo volveremos. Esto era un comercial que no tiene nada que ver con esta presentación, pero me ha venido ahora a la mente. Las leyes de la salud, les comenté por encima en la mañana cuáles son. Esto lleva una conferencia completa. Es imposible que nos centremos en eso porque no vamos a poder avanzar. Les decía que la explicación de todo esto también la tienen en mis redes sociales y en lo que les comenté de información.
En cuanto al árbol de la vida, todos sabemos que ellos perdieron el acceso, como les decía, a ese árbol en el mismo momento en el que pecan. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario iban a ser seres inmortales y Dios no podía permitir que unos pecadores se convirtieran en seres inmortales. Entonces ese árbol dice que fue trasladado a donde está, o sea, a esa tierra nueva que se nos va a preparar y en su momento podremos volver a disfrutar de él, pero no ahora. Todos sabemos, como les decía aquí, que ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Todo esto es un poquito el resumen de lo que he visto. Y esta fue la lamentable situación de ellos, que creo que tiene otra diapositiva donde lo explica mejor. No, lo voy a mirar aquí. ¿Qué pasó concretamente después de la entrada del pecado al mundo? Miren, en primer lugar se estropea el medio ambiente, volviéndose más hostil debido al impacto del pecado. En segundo lugar, el cuerpo humano se vuelve corruptible y mortal. Ellos perdieron la condición de inmortalidad. En tercer lugar, el hombre comienza, o mejor dicho, sigue violando las leyes tanto morales como las leyes de la salud. En cuarto lugar, el hombre ya no podía participar del árbol de la vida. O sea, es un efecto dominó, es la ley de causa y efecto. Y no podía participar del árbol de la vida comiendo de sus frutos para reabastecer sus fuerzas y energía. Por lo tanto, perdía la, digamos, posibilidad de recargar sus baterías, porque somos seres eléctricos, somos seres llenos de energía. De hecho, cuando nos morimos es porque la energía se acabó, si no nos moriríamos. Y en último lugar, el hombre comienza a enfermar y a morir, porque perdió parte de estas condiciones iniciales que el Señor les puso para que pudieran estar bien. Yo les voy a estar dando pinceladas de información y después vamos a integrarlo todo. Ahora quiero introducir un nuevo concepto, que es el de energía vital, fuerza vital o fuerza constitucional. Dice el Espíritu de Profecía, y ahora les voy a leer la cita, que Dios dotó a la humanidad de gran cantidad de energía vital. Una cantidad de energía vital que en el caso de Adán y Eva era 20 veces superior a la que tenemos ahora. O sea, imagínense, eso explica por qué ellos fueron tan longevos, por qué eran tan altos, por qué eran tan guapetones, porque es que tenían todas las condiciones para hacerlo. La energía vital es la fuerza con la cual nacemos y que recibimos, dice ahí, de nuestros padres, de nuestros antepasados. Hay quienes nacen con más y hay quienes nacen con menos, dependiendo de la salud que tengan sus antecesores. Y ahora les voy a comentar algo con respecto a eso. La energía vital es la fuerza que le permite a los órganos del cuerpo cumplir con sus funciones. Hay fumadores, por ejemplo, que viven 100 años debido a que la energía vital que recibieron de sus antepasados fue muy grande pese al mal hábito que tienen. Porque hay personas a las que cuando yo he estado presentando estos temas y la experiencia me ha enseñado a ir cubriendo huecos para que no me den ese tipo de argumentos, te dicen, bueno, pues fíjate que mi abuelo comía todos los días carne y se fumaba un tabaco de este tamaño. Bueno, tu abuelo fue capaz de sobrevivir a esos abusos constantes porque él fue hecho de una manera diferente a la nuestra. Porque debido a la entrada del pecado al mundo, cada generación subsiguiente es más débil que la anterior. Eso explica por qué mi abuela murió entera de 100 años y en casa. Prácticamente no necesitaba ni gafas para leer y tenía toda su dentadura. Con 100 años. ¿Por qué? Pues porque fue concebido por unos padres cuya energía vital era mucho mayor que la energía vital con la que se conciben hoy en día los hijos. Hay un tema que he hecho, que me ha venido a la mente, está en mi canal de YouTube también, Salud a la Carta, que se llama Prepararse antes de embarazarse. A día de hoy, sobre todo en Europa, que es donde yo conocí todo esto, en España, hay mucha conciencia social, no dentro de la iglesia, de estas verdades. Y se han creado, incluso cada vez más, clínicas naturales, digamos de medicina natural o con procedimientos naturales, en las que llevan a los futuros padres, a los futuros progenitores, para que se sometan a terapias de profunda desintoxicación del cuerpo y de profunda nutrición por lo menos 6 meses antes de concebir al hijo. ¿Saben por qué? Porque cada vez nacen más hijos, más niños enfermos. Es horrible lo que pasa en los hospitales pediátricos. Y eso es porque, como decíamos en la mañana, no se puede dar lo que no se tiene. Y si estos argumentos nosotros no los conocemos, entonces nos vamos a tener que enfrentar a personas que, por ejemplo, dicen, tratando de desacreditar el carácter de amor de Dios. Si Dios fuera amor, si Dios fuera tan bueno, entonces no hubiera permitido que ese niño naciera con cáncer. ¿Eso no lo han oído decir? ¿Que le culpan a Dios? No, tenemos que tener estos argumentos.
Dios lo ha hecho todo perfecto y ha dejado leyes naturales, pero si resulta que hay unos padres o futuros padres que se atreven a procrear cuando su propia sangre no está en un estado óptimo de salud, lo más probable es que sus hijos no le nazcan sanos. Eso no es culpa de Dios. Es que eso no es culpa de Dios. Y a día de hoy, pues, ¿cuántas violaciones de la salud no cometen los padres antes de procrear? Yo conozco personas, por ejemplo, con enfermedades serias, pero serias, que se atreven a tener hijos con problemas de tiroides, con problemas. Primero tendrás que regenerar tu cuerpo porque tu hijo va a tener el nivel de energía vital y de salud que tú le hayas pasado en el momento de la concepción. Eso es así. En cuanto a la energía vital, hay una cosa importante que debemos entender. Cada uno de nosotros nacemos con una cuota de energía vital. Vamos a ponerlo en perspectiva. Si mis padres tenían salud, a lo mejor yo fui dotada con 20 kilogramos de energía vital. Por ponerlo como una unidad de medida para que se entienda. Esa energía vital no se incrementa a lo largo de la vida. Son 20 kilos y son 20 kilos lo que te tocaron. Tú lo que tienes que hacer es aprender a vivir de manera tal que la sepas administrar. Porque cuando tú la sabes administrar, llegas a tu edad anciana con energía vital suficiente, como por ejemplo, no sé si ustedes han oído hablar de las zonas azules del planeta. ¿Han oído hablar de las zonas azules? Las zonas azules son zonas que se consideran que, donde hay núcleos de población muy longevos y muy saludables. Esas zonas azules han salido, hay un documental en Netflix con respecto a eso. Esas zonas azules hay, por ejemplo, en Japón, en Cerdeña, en Italia, hay algunas zonas. Y también están, ¿saben qué? Están los adventistas del séptimo día de la zona de Loma Linda que practican este mensaje de salud. Hay un documental sobre eso. Eso ha salido incluso en National Geographic, que saben que es una revista de investigación de muchísimo prestigio a nivel mundial. Y les digo, hay un documental sobre eso que está en Netflix. Pero claro, esos adventistas son adventistas abueletes que están enteros. O sea, hay un médico cirujano adventista que con 90 años todavía está operando. Porque está entero ese hombre en todas sus capacidades. ¿Pero por qué? Bueno, ellos dan ahí el testimonio de cómo ellos han vivido respetando este mensaje. Por lo tanto, como pueblo, nosotros deberíamos estar orgullosos de saber que si obedecemos esas leyes naturales, podemos estar entre las zonas azules del planeta. Amén. Son gentes que han sabido administrar la energía vital que Dios le dio a través de la procreación cuando sus padres los concibieron. Vamos a introducir ahora aquí, vamos a hablar de otro punto. Dijimos lo que pasó cuando la primera pareja fue expulsada del jardín del Edén. Miren ustedes, les quiero mostrar aquí la edad que vivieron, los años que vivieron, las 10 primeras generaciones que han existido en este planeta. Adán, Set, desde Adán hasta Noé. Miren la de años que vivían esas personas, 930, 912, eso está en el libro de la genealogía en Génesis 5, me parece que es en la Biblia, esos años los cogí de ahí. Ustedes dirán, bueno, pues ahí está, por ejemplo, Enoc, que rompe un poco ese ciclo y vivió 365 años solamente y no 950 como Noé. ¿Por qué no vivió menos? Porque incumplió la ley de la salud. Todavía vive. Él vive, efectivamente, no se murió nunca. Es que vivió esos años aquí, pero dice que Dios se lo llevó porque él caminaba con Dios y se lo llevó. O sea que en realidad él nunca conoció muerte. Miren los años, pero ahora noten lo que les voy a mostrar. Les voy a mostrar ahora las 10 generaciones siguientes a el diluvio. Y miren ustedes, fíjense que Noé vivió 930 años. Y aquí tienen ahora a su hijo Sem, que vivió 600. Quiere decir que en tan solo una generación, miren la caída tan dramática de las edades que ha habido. En tan solo una generación. Pero nosotros sabemos por qué vino el diluvio y qué pasó después del diluvio. Como la humanidad empezó a vivir con un desenfreno que ha llegado hasta nuestros días. Y de ahí tenemos a Abraham, por ejemplo, que fue el último de esas 10 segundas generaciones, que vivió 175 años. Y uno lo ve ahora y dice, wow, 175. Pero mira lo que vivían los anteriores. Pero el caso es que nuestra situación es aún peor. No estamos como Abraham. Porque la Biblia dice en Salmo 90:10 que en estos días la edad
a la que suele llegar la mayor parte de la humanidad, y yo pienso que ahora es menos, son 70 años y los más robustos 80. Y aún así es difícil encontrar a alguien con 80 años que esté como mi abuela. Es difícil. La gente está llena de achaques desde tempranos años de su vida. Unos cuantos años está en Puerto Habla Rico. un poquito, habla porque están transmitiendo para que puedan decir. Unos cuantos años atrás en Puerto Rico había una señora de 95 años. Ella todavía estaba clara y caminando, y caminaba más o menos como 6 millas, 7 millas, donde vivía ella, al pueblo de Calle. Así es. Y en el hospital, ella tenía 95, mi papá murió de 93, y mi mamá murió de 83. Así que, ¿cuánto moriré yo? Bueno, depende, eso depende como decidamos, gracias hermanito, como decidamos vivir, ¿sí? Si puede hablar alto. Aquí tenemos una hermanita con 96 años, con mente clara y entendida. Así es, ¿usted sabe por qué? Porque la Biblia también dice que el Señor va a alargar la vida de aquellos que vivan obedeciendo sus leyes. Porque el asunto no es vivir mucho, sino vivir bien. Porque para vivir mucho y estar mal, ¿para qué quiero vivir? Así que Dios te bendiga, hermanita. Sí, hermanito, sí. Hermana, yo tengo 84 y hasta ahora no tengo ninguna chaqueta. Amén. Tenemos ejemplares vivientes aquí, ejemplares vivientes de lo que el Señor hace cuando nosotros vivimos la mayor parte del tiempo, mientras más tiempo mejor, obedeciendo las leyes naturales. Las personas de esta generación, o sea, a mi abuela no le gustaba poner la lavadora. Mi abuela tenía en el patio lo que en Cuba llamaban una batea y lavaba a mano. Eso movía todos sus músculos. Tomaba el sol, andaba descalza por el pasto, que eso es buenísimo, por ejemplo, para la presión arterial. Comía sano, no le gustaban las cosas procesadas, era comida casera. Todo eso lamentablemente ha cambiado, porque como pueblo de Dios, ahorita lo hablábamos, nos hemos alejado mucho del estilo de vida que Dios quería para nosotros. Dios no quería que nosotros como pueblo estuviésemos tan envueltos en la vida agitada del día de hoy. Él quería sobre todo que su pueblo viviera en lugares donde pudieran tener tierra, cultivar la tierra, intercambiar entre nosotros, servir con esos alimentos a la comunidad, y entonces íbamos a estar sanos. En todo sentido, porque íbamos a ser más autónomos y porque además íbamos a tener un estilo de vida que realmente es el que beneficia. Yo lamentablemente aprendí, bueno, Dios sabe sus tiempos para cada uno, a lo mejor de niña si hubiera tenido esta oportunidad no hubiera hecho caso, pero siempre digo, cuánto me gustaría haber nacido en un hogar cristiano que conociera estas cosas, porque lo que yo sí le puedo decir es que conocí este mensaje hace unos 18 años, estaba embarazada de mi hijo y me enamoré de él, porque soy hija de médicos, mi padre es médico pediatra, mi mamá era ginecóloga, soy madre de médicos, mi hija es médico cirujano y está haciendo la especialidad de ginecología y obstetricia, y he estado muy metida en ese mundo siempre. Pero cuando conocí el mensaje adventista y cuando conocí toda esta información del mensaje de salud, que me he leído todos los libros del hermano Agua con respecto a eso, porque me parece un tesoro informativo impresionante, yo solo pensé, cuánto lamento no haber nacido en una cuna adventista para practicar esto. Porque es un mensaje de bendición. Nosotros como iglesia tenemos un caudal informativo, pero impresionante, para vivir bien en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro pueblo y nuestras iglesias deberían ser iglesias de gente sana. La enfermedad debería ser algo eventual, no tan común. Porque entre otras cosas, así seríamos un lugar atrayente para que la gente de fuera quisieran venir. Si la iglesia estuviera sana de verdad, los que están afuera, ¿quién no va a querer estar en un lugar donde la gente está sana? Van a querer entrar, van a querer saber, y entonces nosotros le podríamos decir, porque cuando la gente conoce este mensaje, la gente, me refiero de la comunidad, no de nuestra iglesia o de otras denominaciones, porque tú le das un informe, por ejemplo, tienes problemas, no sé, de artritis, de artrosis, un dolor horrible en tus huesos, mira, deja los productos de origen animal, ponte cataplasmas de barro, métete en saunas, en bañera de agua caliente con agua marina para que saques agua, ácido úrico de tu cuerpo. Y cuando esas personas ven que con esos simples remedios, esas simples modificaciones, que además apenas les cuesta dinero, logran salir, y si no del todo revertir, por lo menos mejorar esas dolencias que tienen, enseguida viene la segunda pregunta: ¿y dónde aprendiste todo eso?
Y ahí es donde viene el pastor, viene el primer anciano, vienen los responsables de la iglesia a dar estudios bíblicos, porque ¿dónde lo aprendí? Estudiando la Biblia, que es la palabra de Dios. Eso es así, es la ley de causa y efecto. Ojalá un día, yo siempre digo, Dios mío, cuánto quisiera que este mensaje de salud fuera tan popular entre nuestra gente como lo es el fútbol o la pelota. Cuánto quisiera, porque ¿saben qué? Hay mucha gente muriendo, hay mucha gente padeciendo. Yo me sorprendo por tener este ministerio, la de gente que me escribe desesperada, con problemas de salud serios de ellos y de su gente. No hace mucho me escribió una señora y me decía, por favor, ayúdame, nació mi bebé con reflujo. Con reflujo. Y yo pensaba, pero ¿cómo un bebé puede nacer con reflujo? Por favor, ¿qué le digo yo a esta mujer? ¿Por qué nació así? Bueno, era una señora de México. Ella y su marido comen un montón de picante en todo. Bueno, el picante, fíjense, esto es un paréntesis que le hago. El picante, cuando nosotros decimos, esto pica mucho, en realidad no pica, el picante duele, porque lo que hace es activar los sensores de dolor dentro del cuerpo. Por lo tanto, cuando tú comes algo picante, ya sea paprika, ya sea la cayenne o cayenne, o sea, esos picantes, que aunque bien es cierto que como remedio natural, en un momento puntual te pueden ayudar, o sea, alguien tiene un ataque al corazón y le pueden poner un poco de picante en la boca y eso es, o sea, causa tal shock en el organismo que puede activar como si fuera adrenalina el corazón para que te vuelva a latir. Pero eso no puede ser sano comerlo así siempre. Es utilizado de manera puntual para determinados momentos, pero claro, esa señora y su esposo pues siempre están comiendo cosas picantes. Bueno, pues es normal que si concibieron ustedes a su hijo así y no pasaron por esa terapia de desintoxicación y de nutrición profunda, pues que el pobre bebé haya nacido con los problemas que ha nacido. Conozco también otra persona que el niño nació con unos problemas horribles de piel, parecía que tenía lepra, pobrecito, desesperado, rascándose, parecía que tenía lepra, qué cosa más horrible. Ustedes solo tienen que ir, como mi papá era pediatra, yo crecí mucho en este mundo, y yo a veces cuando iba, porque mi mamá era ginecóloga y muchas veces, los dos siendo médicos que lo mandaban a todas partes, yo soy hija única, pues yo crecí en la sala de preparto. Yo recuerdo de pequeña, estaba ahí siempre en la sala y oía a las mujeres con sus gritos ya a punto de parir, ahí yo haciendo los deberes, crecí en ese mundo. Y cuando ustedes ven en un hospital pediátrico a los niños que nacen con determinadas dolencias, ustedes dicen, Dios, ¿qué es esto? Entonces, claro, si la gente no conoce estos mensajes, es lógico que hasta culpen a Dios y piensen que Dios es cruel. Y eso no tiene nada que ver con el Señor. Bueno, miren, ya esto se los había comentado, pero se los quiero resumir porque estos argumentos es bueno que los tengan. ¿Por qué hubo una disminución tan grande de la longevidad de los seres humanos después del diluvio? Dice que ellos no solo crecieron en tamaño y en longevidad, en las dos cosas. Bueno, primero por razones ambientales, porque el diluvio trastocó el ecosistema del mundo, la Tierra fue impactada de forma drástica por ese acontecimiento, grandes porciones del planeta se volvieron inhóspitas, se formaron grandes desiertos e inmensos océanos de agua salada y aparecieron las zonas polares. Los rayos cósmicos comenzaron a penetrar a la atmósfera de forma más intensa debido a que la capa que protegía la Tierra resultó dañada o afectada, dado que las ventanas de los cielos, como dice la Biblia, fueron abiertas. La Tierra se volvió aún menos fértil. Debido a la entrada del pecado al mundo hubo muerte de hombres y de animales y con el proceso consecuente de descomposición de cadáveres que ya sabemos lo que trae. Por eso los cadáveres se entierran, porque son focos de infección. Dice además que los seres humanos continuaron violando la ley moral y las leyes de la salud, debilitándose cada vez más. Y no solo vivían en un ambiente imperfecto impactado por el diluvio y en un cuerpo mortal y debilitado, sino que de forma continua y persistente seguían violando esas leyes naturales que a día de hoy se violan cada vez más y más. Y por último, no tenían el acceso al árbol de la vida. Y ya sabemos las consecuencias. No podían recargar sus baterías. No podían hacerlo. Entonces es lógico que la muerte fuera el paso siguiente. Qué bueno, hay una serie que a mí me encanta que se llama El origen de las cosas. Yo soy muy de investigar. A mí me gusta saber mucho los porqués.
Y cuando tuve acceso a todo este conocimiento, yo pude entender el por qué hoy estamos como estamos. Hay que entender el problema. Para poder solventar un problema, lo primero que hay que hacer es conocerlo y entenderlo. Es imposible resolver aquello que no se conoce y que no se entiende. Dice en este libro, La educación cristiana, Elena G. de White, mira lo que dice con respecto a la energía vital. Dice: Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad atraída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos pervertidos. Y es que está muy lejos eso. A ver. Y así ha subsistido, que le da la luz ahí, no me deja ver en determinadas posiciones, me pongo aquí mejor. Y ha subsistido por espacio de 6.000 años. Este hecho es de por sí suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios dio al hombre en el momento de su creación. Se requirieron más de 2.000 años de delitos y satisfacción de las pasiones bajas para hacer sentir en grado apreciable la enfermedad corporal a la familia humana. Y miren lo que dice: si Adán en el tiempo de su creación no hubiese sido dotada de una energía vital o una vitalidad 20 veces mayor que la que los hombres tienen actualmente, la especie, con sus presentes métodos de vida y sus violaciones de la ley natural, se habría extinguido. O sea, estamos vivos por la misericordia de Dios. Amén. Porque nuestros hábitos literalmente son suicidas. La Biblia dice, entre otras cosas, no matarás. No matarás al prójimo y no te matarás a ti. No matarás ni rápido ni matarás suavecito. No matarás. Y menos a nuestro cuerpo, porque es el templo, como lo hablamos ahorita, del Espíritu Santo. Cuando yo abiertamente decido vivir violando las leyes naturales, yo estoy cometiendo de alguna manera suicidio. Y les voy a decir más. Siempre pienso que cuando nosotros no nos acogemos a este mensaje es porque somos profundamente egoístas. Esa es una conclusión a la que le he llegado. Les voy a explicar por qué. Si yo amo a mi hijo, yo no puedo llevar a cabo en mi vida acciones que le pongan a él una sobrecarga de sufrimiento. No puedo hacerlo. Si yo violo las leyes naturales, entonces yo le voy a abrir las puertas a la enfermedad. Y voy a poner sobre él, ahora o en un futuro, una responsabilidad con la cual no tendría que haber cargado. Porque al ser mi hijo, le va a tocar cuidarme. Y voy a poner en él, pues eso, un sufrimiento que no tendría por qué tocarle. Y les digo más, hay algo que médicamente se conoce como el síndrome del cuidador. ¿Algunos de ustedes han oído aquí, pueden levantar la mano del síndrome del cuidador? Solo una hermana, solo la hermana y yo. Miren, el síndrome del cuidador es un síndrome, es una patología, es como una enfermedad. ¿Y saben a qué se refiere? Personas que han tenido que cuidar durante mucho tiempo a enfermos de cáncer, a enfermos de Parkinson, a enfermos de este tipo de enfermedades que son devastadoras, cuando esa persona fallece, son ellos los que caen enfermos. Porque la sobrecarga emocional, física, económica, que ese tener que cuidar de ese enfermo ha impuesto a esa persona, ha terminado llevándonos a la enfermedad. Hay un caso de una hermana cercana a mí, de mi iglesia en Miami, mire, respetuosa de las leyes naturales, ella, pero su esposo no lo era. Y ella durante años luchó con él no era respetuoso y él murió de cáncer. Esa señora es de verdad respetuosa de este mensaje de salud, pero ella ese sufrimiento, porque el estrés acaba, no solo comer sano, el estrés acaba, te da todo tipo de dolencias. Hizo que en ella se desarrollara un problema de gastritis profunda, crónica. Su esposo murió hace como 2 años y ella tiene una descompensación horrible con el tema de su sistema digestivo, pese a que come bien. Ese es el regalo que le dejó su esposo. No solo la dejó viuda, poniéndole ya de por sí una sobrecarga, sino que encima la ha dejado enferma con la edad que tiene. Y yo creo que cuando un ser humano actúa así es porque es profundamente egoísta. Porque tú tienes que pensar qué le vas a legar a los tuyos. A nuestros hijos tenemos que legarle una buena educación y unos buenos hábitos de vida para que ellos no se enfermen y si se enferman sus cuerpos, digamos, sean capaces de reaccionar de manera pronta, de la mejor manera posible, y para nosotros no ser una sobrecarga para ellos. Analícenlo para que ustedes vean, pero lamentablemente vivimos en un mundo en el que está por encima de todo. O sea, dice también en el Espíritu recién una cita que leí, que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, es nuestro yo no consagrado.
A veces estamos pensando que si la ley dominical, que si la persecución, miren, a lo mejor ni vivimos eso, porque viviendo como estamos viviendo no vamos a morir antes, pero además con un sufrimiento tremendo que le vamos, no quiere decir que lo otro no sea importante, pero les quiero decir que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos, porque los hábitos que hemos adquirido y que nos gustan acariciar casi siempre son contrarios a lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es algo que tenemos, miren, cambiar los hábitos no es fácil, se lo decía ahorita, todos ellos vivimos en una sociedad en la que, por ejemplo, los niños se han acostumbrado a creer que están jugando porque están haciéndole así una tabla o con sus teléfonos, eso es jugar. Los niños de nuestra generación salían descalzos a correr, a subirnos a los árboles, a movernos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Unos niños estresados, unas tendencias al suicidio tremendo, con depresión, y usted dice, pero bueno, ¿y esto qué cosa es? Entonces, cuando van a la escuela y es un niño normalito, que mi hijo es homeschooler, él ha estudiado en casa casi todos estos años porque quise sacarlo de esa rueda. Y claro, cuando él llegó a la escuela, lo puse, cuando llegamos a Miami para que aprendiera el idioma, veníamos de España, lo puse en la Academia Adventista ahí en Miami Springs, ahí vivíamos. Y resulta que mi hijo era bien movido, porque es un niño vivo, porque estaba acostumbrado a otra cosa. Pues allí me lo quisieron, lo que tuvo ahí fueron meses, yo dije, me voy de aquí. Lo que estaban, lo clasificaron a él como que tenía hiperactividad y déficit de atención. No, señor, no tenía ninguna hiperactividad. Sencillamente dice bien claro en el espíritu de profecía que los niños, y esto es fuerte, pero es lo que dice, yo aprendí a practicar lo que he leído, porque veo que es de bendición. Dice que los niños, eso lo dice en el libro Inspirado Conducción del Niño, hasta la edad de entre 7 y 10 años no deberían estar encerrados en las escuelas. Y que la única maestra debería ser su madre, como pasó con Jesús. Y que lo único que deberían estar aprendiendo son las lecciones espirituales y lo que hay en la naturaleza. Eso está ahí en los libros que son el fundamento de nuestra fe. Yo eso lo estudié, y cuando lo estudié, pese a que yo venía del mundo, yo le di tanto valor a eso. Y les voy a decir más, miren, en Europa, que están más adelantados en ese sentido que aquí, en Europa se respeta mucho lo que es el estilo de vida. Es el viejo continente, es un continente muy culto. Pues allí los niños no tienen que ir a la escuela. En algunos países hasta los 6 años y en otros hasta los 7. Cuando nosotros vinimos, mi hijo tenía 6 añitos y nunca había ido a la escuela. No tenía que ir, porque en España no es obligado hasta los 6 años. Pero si te vas más arriba, países más desarrollados que España, europeos, es hasta los 7. Porque está demostrado que mientras más se retrase esa tardanza, mejor van a aprender en el momento en el que tengan que aprender. Y eso es bíblico, eso también lo dice el espíritu de profecía. Estamos viviendo tan en contra de cosas que son elementales para la vida del ser humano, que la consecuencia ha sido pues esto. Con esto no quiero decir, por ejemplo, la escuela adventista para nosotros fue una bendición en otro sentido, para que aprendiera determinadas cosas, pero lo que les quiero decir es que ese proceso de educación debería ser retrasado. Cuando él entró a la escuela, ya él sabía muchísimas cosas. Él está en 11º grado, pero ya le está dando clases de college, porque ya casi tiene hasta 12 terminados, porque eso me permitió a mí tener otro sistema de educación con él y enseñarle otras cosas. Les voy a decir, además, con respecto a la energía vital, miren lo que se dice aquí. Por todas partes se ve la intemperancia en el comer, en el beber, en el trabajo y casi en cualquier cosa. Recuerden que dijimos que la salud es multifactorial, que no solo depende de la comida, aunque la comida es fundamental, por eso aquí se refieren a más cosas. Dice, las personas que se esfuerzan por realizar, por ejemplo, una gran cantidad de trabajo en un tiempo limitado y continúan trabajando, me pongo aquí para ver mejor, cuando su mejor criterio les indica que deberían descansar, no son nunca ganadores. Viven con capital prestado, y fíjense la explicación que da, porque gastan en el presente las fuerzas vitales que necesitarán en el futuro. Y cuando quieran echar mano de la energía que gastaron tan irresponsablemente, fracasarán en su intento, porque no la hallarán. La fuerza física ha desaparecido y ya no existen las energías mentales. Entonces se dan cuenta de su pérdida, aunque no comprenden su verdadera naturaleza. Ha llegado el momento de necesidad, pero sus fuerzas vitales se han agotado. Y miren lo que dice: todo el que viola las leyes de la salud, tarde o temprano experimentará sufrimientos en mayor o menor grado.
Dios ha dotado nuestras constituciones con energías que necesitaremos en diversos periodos de nuestra vida, pero si las agotamos imprudentemente en los excesos de nuestro trabajo y de nuestra manera de hacer, el tiempo nos declarará perdedores, nuestra utilidad disminuirá y nuestra vida misma correrá el peligro de arruinarse. Y esto es algo que viví muy en mis carnes en las épocas de la pandemia. Porque yo no sé en esta iglesia, yo vengo de Miami, hay tantos hermanos que murieron, pero tantos hermanos que murieron, personas conocidas, en esta época de la pandemia que mi corazón de verdad estaba destrozado. Hermanos que en su día no quisieron acoger el mensaje. Y aquí viene la interpretación errónea de la situación. Y esto es importante que lo sepamos, porque como dijimos en la mañana, desde la Organización Mundial de la Salud se está diciendo que estas situaciones de pandemia se van a repetir, con otro bichito de turno, con otro nombre, pero se van a repetir. Y esto va a ir cada vez a peor. Cuando aquellos fallecimientos, muchas personas me llamaban desesperadas, se acordaban en aquellos momentos de seminarios y de cosas. Y yo siempre pensaba, Dios mío, porque esta era la frase que me decían, el COVID les ha matado. Y yo con todo respeto le decía, no, eso no es cierto. Ay, el COVID no ha matado a nadie. La enfermedad no es microbiana, la enfermedad es funcional. Eso quiere decir que no dependemos de que esté ahí o no un microbio para enfermarnos. Dependemos de cómo está nuestro cuerpo funcionando. Porque si la enfermedad fuera microbiana y ahora mismo entrara una persona aquí con gripe, que tiene gripe porque tiene el virus de la gripe, todos nosotros tendríamos que resultar infectados. Y eso no es así. Cuando viene una persona con gripe, unas se infectan y otros no. Y aunque se infecten, el asunto es, el problema no es infectarte. Tú puedes coger una enfermedad infecciosa. El problema es que tu sistema inmune, que es la defensa que Dios nos dio, esté tan debilitado que no pueda ser capaz de defenderte contra esa infección. ¿Y por qué no te defiendes? Pues porque has estado gastando tus energías vitales imprudentemente, porque has estado comiendo mal, no durmiendo, no haciendo ejercicio, estresado o estresada. Y cuando viene el momento de necesidad, como ahí nos dice, porque hay un agente infeccioso que realmente es poderoso, ya esa es la última gota para un cuerpo que de por sí ya estaba debilitado. Entonces quien te mató no fue el bichito, fue tu propio estilo de vida. Y esto lo tenemos que entender, porque la historia se va a repetir, y se va a repetir a un nivel cada vez más ampliado. Yo les hablo a ustedes y yo siento que se me eriza el cuerpo de arriba abajo, porque nos han metido tantos goles y nos han lavado tanto el cerebro, haciéndonos creer lo que no tenemos que creer. No hay mejor manera de protegernos contra las enfermedades, ya sean infecciosas o de otro tipo, que vivir obedeciendo las leyes de Dios. Yo me sorprendía en esta época, y les voy a contar una anécdota que nos pasó. Justo vivimos y nos mudamos para Leyland 4 días antes de que cerraran Miami por el tema de la pandemia. Y estando allí se creó como una locura colectiva. La gente empezó a comprar, que una de las cosas que nos sorprendía era que dejaron los mercados vacíos de papel higiénico. Y yo decía, Dios mío, pero habrán entendido que es una enfermedad respiratoria, no digestiva. Pero ¿por qué compran tanto papel higiénico? Entonces mi hijo, que estaba viendo las noticias, me dice, mamá, vámonos, vamos a comprar, mira, los mercados están vacíos. Imagínense en Miami la locura que se montó. Yo le dije a él con toda tranquilidad, y esta es de testigo, le dije, hijo, tranquilo, que cuando nosotros lleguemos al mercado, de lo que nosotros comemos va a haber de todo, no va a faltar nada. Nada. ¿Fue así o no, Yare? Dilo alto ahí. ¿Fue así o no? Habla. El helado estaba vacío, pero la ensalada estaba ahí. ¿Entiendes? ¿Qué estaba vacío? Los anaqueles de arroz blanco, de pasta blanca, de pasteles, de helado. Yo decía, Dios mío, pero es que van a hacer fiestas en las casas. ¿Cómo qué? Ah, pero tú ibas al arroz integral, a los postres no lácteos, a las carnes veganas. Estaba todo. No nos faltó nada. Entonces, fíjense la paradoja de la situación. Nos hicieron creer que todo lo que teníamos que hacer para protegernos es contrario a lo que Dios había dicho o dice que hay que hacer para que nosotros podamos, digamos, salir airosos de este tipo de enfermedad. Y les pongo un ejemplo. Enciérrense todo en casa. Tápense aquí. Además de eso, todos los sitios cerrados, noticias constantes bombardeando a la gente. ¿Cuál fue el resultado? La gente en pánico. Y algo que pudo haber remontado rápido, porque por ejemplo una de las cosas que yo hice fue, gracias a Dios lo tenía previsto, fue salir de las grandes ciudades.
Dios no nos quiere a nosotros en las grandes ciudades, no nos quiere allí. Si a mí esto me coge en Miami, a mí hay que ingresarme en un psiquiátrico. Cuando yo llegué a Leyland, donde vivo, en la parte de atrás tengo bosque, por delante el lago, soy mi amante de sitios así, yo paseaba como si nada. Aquí en esta zona de Leyland, ustedes saben, no fue obligatorio ponerse mascarilla nunca en exteriores y en interiores únicamente si no se podía respetar la distancia social, pero en realidad no fue obligatorio como en las grandes ciudades. Pero ¿saben qué yo hacía? ¿Y qué hago siempre, de toda la vida? Cuando yo me levanto, yo lo primero que hago es abrir las ventanas de mi casa de adelante y de atrás. Siempre, cada día, después que haya pandemia o no. Yo cojo el filtro del aire acondicionado de mi casa, ya mismo lo cambié y mi hijo lo fue a ponerlo y le dije, hijo, no, bájalo, que no le has echado lo que le he hecho. Yo tengo aceites esenciales de planta que son una bendición y cogí, a veces lo cojo de eucalipto, a veces lo cojo aceite esencial de menta y lo roceo así sobre el filtro y lo pone. Eso ayuda a que mi aire de mi casa esté de mayor calidad. Yo salía, le decía a mi hijo, vamos a caminar, a coger el sol y vamos a poner música que nos llene de esperanza y a cantar. Eso fue lo que hicimos. Si nosotros nos infectamos o no, yo no lo sé. Pero si lo hice, la verdad que les puedo decir que no lo sentimos. Porque en realidad, si tu cuerpo está preparado para una situación así, no es algo tan dramático. Miren, mi hija es médico cirujano. Ella estudió ginecología y obstetricia, les comenté en la Universidad Adventista de Montemorelos. Y cuando pasó, porque ella está en México todavía haciendo la especialidad en ginecología y obstetricia, pero cuando pasó toda esta crisis, ella me llamó un día y me dijo, mamá, nosotros no estábamos preparados para vivir algo así. Yo sabía que ella se iba a infectar. Mi hija ha cogido COVID 5 veces, 5, porque estaba ahí en primera línea con los enfermos. Por eso les decía que aunque tengas un estilo de vida saludable, yo sabía que ella se iba a infectar, porque ella estaba muy quebrada emocionalmente por ver tantas muertes, porque ella no estaba acostumbrada a eso. Ella nunca se imaginó, cuando estudió medicina, que iba a vivir en esto. Entonces encima le da por ponerse, bueno, yo lo entiendo. Me llama y me dice, mamá, me he puesto de voluntaria en un hospital de COVID. Digo, ay, Señor, yo orando sin cesar. Digo, hija, pero no te podías poner de voluntaria en otro lugar. Y ella me dijo así, mamá, hay una crisis sanitaria que tú no te imaginas. Los médicos están enfermos, casi no hay médicos, tengo que estar aquí. Yo lo único que hice fue orar. Miren, yo les puedo decir, ella me dijo lo siguiente, los hospitales están en lo que se conoce como código negro, así se llamaban, y les voy a decir más, que esto es algo que está pasando a día de hoy. O sea, hay tanta gente enferma en este mundo, que la gente, los profesionales de la salud, aunque eres odontóloga, pero conoces cómo funciona todo esto, los profesionales de la salud que están metidos y conocen cómo están las cosas a nivel de enfermedad en los hospitales, prefieren que sus parientes no vayan a los hospitales. Y les voy a decir, a mi hija, por ejemplo, si ella está en una zona donde hay otro médico que tiene a alguien enfermo, le paga a ella un dineral para que vaya a hacerle una visita a domicilio a su pariente, con tal de que no vaya allá. Con esto les quiero decir que tenemos que tratar de vivir de tal manera que no necesitemos ir a los hospitales. Que el ir a los hospitales sea algo eventual, porque lamentablemente ha habido un accidente, porque por supuesto esa medicina tiene su lugar. Pero vivimos en tiempos peligrosos. ¿Cuántas personas no hay que entran a un hospital por una simple operación de lo que sea y salen contagiados con una bacteria y se mueren? O sea, eso está pasando. Entonces tenemos que tomar conciencia de estas verdades para tratar pues de escapar de estas ruedas hasta donde podamos escapar. Y obedeciendo a Dios, Él siempre nos va a ayudar a escapar. Ahí tenemos las leyes de la salud nuevamente. Y este versículo me encanta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y es una verdad que los que están allá afuera, instituciones que se guían más por conceptos de rentabilidad que éticos, no quieren que ni usted ni yo sepamos. Fíjese si es así, que en esta época del bichito, yo personalmente he sido muy censurada en YouTube. Yo tengo un canal que tiene más de 120.000 seguidores, suscriptores, pero que llegó a crecer a un ritmo de 3.000 suscriptores al día por la información que se ponía. Pero cuando ellos detectaron que yo puse en la época esta del bichito
Por ejemplo, puse un video que se llamaba, por una información que me dio una amiga, que se llamaba, un video casero de 20 minutos, se llamaba "El eucalipto fulmina al coronavirus". Lo puse así, algo que hice casualmente, yo no me imaginé que aquello iba a tener aquella trascendencia, y de pronto YouTube me mandó un mensaje, porque yo tengo con ellos convenio, ¿no? Trabajo para ellos ponen publicidad en mis vídeos y por eso me dan un dinero. Pero eso ellos me han castigado, por eso es que he abierto este segundo canal. Yo estoy castigada, tengo un warning permanente en ese canal. O sea, estoy literalmente en la lista. Los amigos me dicen, es que has hablado más de las industrias, me dicen, amigos, te están persiguiendo. El caso así decide que yo puse ahí, hablé del aceite de ratero, que yo no sé si ustedes conocen, han escuchado la historia, que ahora les voy a comentar, y hablé también del eucalipto, porque de toda la vida, y eso pasó en la época de, por ejemplo, en Europa, cuando la peste bubónica, cuando eso pasó en aquellos tiempos, por ahí surgió el aceite de ratero, pues de toda la vida nuestros antepasados han utilizado, por ejemplo, el eucalipto para tratar problemas respiratorios. Entonces, ¿por qué me censuran por eso? Iba a decir algo. Sí, ¿qué opinas acerca de la ivermectina? Ivermectina, eso no lo conozco. Es una medicina que le dan a los caballos. Ah, eso no lo he oído. Nunca lo he oído eso. No sé, tendría que investigar qué Yo cosa. la he usado, yo la uso. Ah, la usa. Después me dice de qué se trata. Pero los médicos la prohíben, no quieren. Hay muchas cosas naturales porque sabemos que hay principios de rentabilidad que están ahí. Condenan, de hecho, están condenando al médico que la receta. Porque de hecho, miren, en las facultades de medicina no se enseña a las personas, a los médicos, a los futuros profesionales, a tener salud. Se les enseña a luchar contra las enfermedades. La medicina de Dios es diferente. La medicina de Dios se centra en lo bueno. Dice que es el higienismo. La medicina de Dios dice, ustedes potencien la salud, porque cuando potencien la salud, la enfermedad no va a tener lugar. La otra medicina no es así, que es la farmacológica, la que oficialmente está establecida. Lo que hacen es tratar a las enfermedades, cada una lleva un fármaco o lleva un procedimiento. Y sabemos que eso no cura, o sea, puede en algún momento poner un parche, puede, digamos que detener la muerte de alguien, pero no cura a nadie. Vieron unos médicos en Texas, dieron conferencias acerca del bienestar. Sí. De la ivermectina y entonces lo censuraron. Sí, claro. Y por ende a todo aquel médico que se atreva a recetarla también. YouTube me puso a mí o sea, yo le decía el otro día a mi hijo, porque estamos orando por eso, ¿crees que nos van a quitar el warning? Y dice, ya estás en la lista negra. Y yo, mejor prepara dinero para hacer que salir huyendo. Me dice mi hijo, porque veo la cosa mala. No creo. Yo creo que cada vez se está tomando más conciencia a nivel social de todas estas cosas, porque la gente se enferma a todo nivel. Se enferma la familia del presidente, la familia de todo el mundo se enferma. Y la gente lo que quiere es sanidad. Lo único que tendrían que hacer estas industrias es cambiar la manera en la que nos están dando los fármacos. ¿Entiendes? Hacer cosas, o bueno, hay compañías que sí, por eso hay ahora, está emergiendo pues con fuerza alternativas naturales por todas partes. Por todas partes están, porque ha habido un despertar social con respecto a todo esto. Porque no es posible que vivamos en el primer país del mundo donde más avanzados están los sistemas médicos, donde hay una industria farmacológica tan desarrollada y que haya tanta gente enferma. Hay algo que te dice que no lo estamos haciendo bien. Entonces cada vez pienso que hay más alternativas naturales. ¿Cuál es la verdad que vamos a conocer y que nos va a servir? Miren, ya esta cita se los dije. El conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo esfuerzo educativo. Fisiología es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos como seres vivos. E higiene o higienismo es la parte de la medicina que tiene que ver con la conservación de la salud y la prevención de la enfermedad. Cuando se refiere a higienismo no solo se trata de estar limpios a nivel de pelo, de piel, no. Porque lamentablemente a día de hoy casi todas las personas están limpias por fuera, pero estamos sucios por dentro. Ustedes no han oído hablar de, por ejemplo, estamos ácidos o estamos alcalinos. Eso se ha puesto de moda. Es otra manera de llamar esto. Toda esa suciedad interna que tenemos, que entra a nosotros, ahora como vamos a ver, les voy a mostrar los mecanismos a los que entra.
hace que nuestro cuerpo se enferme por dentro. Y al final nuestro cuerpo es como una gran piscina, es como un todo. Miren, les comento, vamos a avanzar aquí un poquito para que ustedes vean. Aprendiendo fisiología entendemos lo siguiente. Hemos sido formados o constituidos por aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos y todo ese conjunto da lugar al cuerpo humano. Se agrupan y forman el cuerpo humano. Ahora bien, Dios en su inmensa sabiduría puso a esas células a vivir en una gran piscina, por eso la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Por eso es tan importante tomar, como lo decíamos en la mañana, no Coca-Cola ni potingues de esos que parecen aguas residuales, agua o jugos de frutas y de verduras, porque dependiendo del organismo, dependiendo de la edad, pero hay un gran porcentaje de agua dentro de nuestro cuerpo. Ahora bien, el agua de nuestra piscina, donde viven en la casita de las células, ¿ustedes creen que debe ser un agua sucia? Tiene que ser un agua impoluta, un agua que no esté putrefacta, un agua limpia, cristalina, transparente. Porque si no, es como que yo le dijera a mi hijo, quiero que haga ejercicio, y lo mire en la piscina de mi casa y la piscina está llena de basura y de moho y de todo, y le digo, lánzate allá a nadar. Hombre, lo más probable es que se me muera el niño. Eso es lo más probable. Pues lo mismo le pasa a nuestras células. El agua de dentro debe estar limpia. Y les adelanto que, porque somos mayormente fluidos, y les adelanto que lo que ensucia nuestra piscina interna es la violación de las leyes naturales. Cualquiera de ellas. Va entrando en nuestro cuerpo más suciedad de la capacidad que tienen los órganos de limpieza de sacar afuera esa suciedad. Ahora les voy a comentar cuáles son los órganos de limpieza. Miren, les quiero presentar a ese señor. Ese señor es un señor austríaco, es un histólogo, y a él le dieron un premio muy importante en una universidad europea, porque él descubrió o le abrió la puerta a la comprensión de la enfermedad, no solo del cáncer, de todas las enfermedades. Y él dijo que la mayor parte de las enfermedades, y se refiere a enfermedades agudas y crónicas degenerativas, en las que se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos, cáncer, osteoporosis, problemas digestivos, problemas respiratorios, o sea, todas las enfermedades que a día de hoy, incluso las que tienen que ver con la percepción del medio exterior, como ansiedad, depresión, hiperactividad, todo eso, él dice que tiene su base en un fallo renal, o sea, los riñones, en un fallo hepático del hígado, en un fallo pulmonar, en un fallo de los intestinos, ahorita uno de los libros es La muerte comienza en el colon, o en un fallo multisistémico, o sea, de todos a la vez. En otras palabras, él está queriendo decir lo siguiente: el cuerpo humano tiene estos órganos de limpieza que Dios nos ha dado. Los órganos de limpieza fundamentales son colon, riñones, pulmones, el hígado y la piel. Puede ser piel o puede ser mucosa, porque esto es piel, pero esto de aquí adentro es mucosa. Lo que está dentro, que hace en la parte del estómago, por ejemplo, que hace que alguien tenga una úlcera gástrica, es mucosa. Se habla de mucosa digestiva. Esa zona es mucosa, pero al final es lo mismo. Esos órganos, que son órganos bellos, Dios los ha dado, entre otras cosas, para ayudarnos a sacar al exterior la basura que nos entra o la basura que se produce en nosotros debido al normal funcionamiento de las células. O sea, Dios nos ha hecho de tal manera que somos capaces de sacar al exterior la suciedad que las células nos dejan después de trabajar. Porque las células funcionan, las células son como verdaderas fábricas. Imagínense una fábrica de madera. Cuando una fábrica de madera recibe un lote de madera para elaborar sus muebles, esa es su materia prima, el carpintero tiene que lijar la madera, tiene que cortarla, y eso va soltando, digamos que virutas. Esas máquinas en las que esa madera está siendo procesada, se tiene que limpiar antes de que estén listas para poder procesar el próximo lote. Lo mismo pasa con nuestros órganos de limpieza. Si yo como alimentos X, yo tengo, a través de una buena digestión, que ser capaz de generar máximo 24 horas después la cantidad de heces fecales suficientes para que mi cuerpo se limpie de los residuos sólidos a través del colon, porque eso es un órgano de limpieza, por ahí salen las heces fecales. Hablando de esto, les voy a dar un dato importante. Miren, la mayor parte de las enfermedades que a día de hoy nos aquejan, como decía ahí, la muerte comienza en el colon, es porque las personas comen mucha comida sin ruedas. La comida sin ruedas es una comida que no avanza,
¿Por qué no avanza? Pues porque no tiene fibra. ¿Qué cosa es la fibra? No es un nutriente, es un elemento que Dios ha puesto en los alimentos de la tierra, porque los alimentos animales no tienen ni las carnes, ni los huevos, ni la leche, ni los yogures, ni los quesos, nada, y que hace que el cuerpo pueda barrer los desechos, porque de los alimentos el cuerpo se nutre de los fluidos de los alimentos, no de la materia. Cuando yo me como una manzana, mi cuerpo aprovecha los nutrientes que están, digamos que en el agüita de esa fruta. La fibra tiene que salir de mí dándole forma a las heces fecales. Si yo como 3 comidas al día, yo debo tener 3 actos de defecación al día. Porque al igual que pasa con los bebés, incluso que ellos toman leche materna, que es líquido y así les pasa, cada vez que yo como, yo debo tener un movimiento intestinal más o menos 20 minutos después de haber comido. Si no sale afuera esa basura, se queda dentro. Si se queda dentro, se pudre. Y eso explica por qué la mayor parte de las heces fecales y de los gases incluso de los seres humanos tienen un olor tan ofensivo. Eso no debería ser así. La semana pasada estábamos en la iglesia de Ponciana dando un seminario parecido a esto y yo les decía a los hermanos que entre otras cosas lo que la industria ha hecho, que no nos educa en este sentido, es crear un abanico grandísimo de desodorantes de baño. Usted va a cualquier mercado como Walmart y tiene montones de desodorantes de baño de todos los olores, como si eso fuese a solventar el problema. Pero si de su cuerpo salió tal olor y tal putrefacción, imagínense lo que está dentro. Si al final lo que salió fue solo un poquito de lo que estaba dentro. Estamos así porque literalmente nos estamos pudriendo por dentro. Porque el colon está atascado, porque la gente come mucha carne, muchos carbohidratos refinados, muchos alimentos refinados, aunque sea de la tierra, me refiero, pan blanco, arroz blanco, harinas blancas. Dios nos dio alimentos integrales que tienen esa fibra que es la escoba que ayuda a borrar. Si yo como alimentos que están desprovistos de esa fibra, es lógico que no se pueda limpiar mi piscina por dentro. Y si no se puede limpiar mi piscina por dentro, ¿qué empieza a pasar? Imagínense ustedes que yo tenga en mi casa, debajo del fregadero, una estantería donde yo tengo un cubo de basura. Y resulta que la basura de ahí, en vez de tirarla cada día, yo la dejo 3 días, 4 días. Cuando yo abro eso tiene hasta gusanos dentro. Pues lo mismo pasa con el cuerpo humano. Cuando usted ve, eso es un termómetro de salud, por eso el libro dice, peligro, la muerte comienza en el colon. Cuando sus heces fecales tienen un olor así putrefacto, cuando su orina, por ejemplo, eso también pasa con la orina, tiene un olor muy fuerte, muy concentrado, cuando su sudor le mancha sus camisas, eso está hablando de que hay dentro demasiados, o sea, no debería ser así. Entonces hay que tomar, miren, por eso se ha puesto tan de moda la desintoxicación. ¿No han oído hablar de la desintoxicación? Porque es increíble que la gente de afuera esté tan ávidos a todo este conocimiento. Todo el mundo está buscando que si es pH, que para ser alcalino, que no somos, por cierto, ni ácidos ni alcalinos. Nosotros debemos tener un nivel de ligera alcalinidad en la sangre. No somos ni ácidos ni tampoco alcalinos, ninguno de los dos extremos. Pero la gente está buscando métodos de desintoxicación porque se sabe, como decía Pichinger, que el problema es que la piscina se ensucia y se ensucia debido al mal estilo de vida. Y yo digo, Dios mío, qué sabio es Dios de verdad. Cómo nos dejó leyes naturales. Cómo utilizó a la hermana Elena G. de White con tan solo 2 años y medio de educación primaria para escribir con la sabiduría que lo hizo. Aún sin saber estos detalles, digamos, más médicos que yo les estoy dando. Pero yo he aprendido que uno primero tiene, cuando se trata del conocimiento de Dios, que obedecer y después averiguar. Primero obedece y ya después averigua. Que si te lo está diciendo, por algo. Ahí tenemos a la célula, digamos que en el centro, es lo que está en rosadito. Y los órganos que están alrededor, que son todos estos órganos de limpieza o filtros del cuerpo, y la célula está interconectada con todo. Porque en el cuerpo todo el mundo está interconectado con todo. Si resulta que yo como un alimento rico en grasa, ya sea animal o vegetal, pues mi cuerpo lo metaboliza, va a quedar un residuo que es el colesterol y que tiene que salir a través del hígado para después salir del cuerpo por los otros medios de eliminación. Siempre y cuando
yo no haya comido tantos alimentos ricos en grasa que el hígado llega a ponerse graso. Y si se pone graso, mala cosa. Porque de ahí, el paso siguiente mire, el hígado graso es perfectamente 100% se puede revertir. Pero cuando yo no le llamo la atención no presto atención a eso. Y paso al paso siguiente, que es una cirrosis, y de ahí al cáncer, y ahí puede ser demasiado tarde. Porque llega un momento, la curación no siempre es posible. Hay un semáforo rojo. Si ya tú te pasas, hay como un sistema de semáforo. Si tú te pasas la luz roja, miren, hay gente que dice, me llaman a veces ya con un problema de salud serio. Ay, no, que queremos ahora, ¿qué hacemos? ¿Tú crees que aquel sanatorio que tú dijiste, donde tratan con remedios naturales? Porque eso es lo que yo siempre recomiendo. Podemos ir, miren, hay momentos que ya no se puede hacer nada. La curación no siempre es posible. Uno tiene que tratar de no pasar esa línea roja, que es una línea de no retorno. Si la pasas, la pasaste y ya no hay más marcha atrás. Entonces hay que tratar de no llegar a eso. Cuando está funcionando nuestro cuerpo, por ejemplo, yo respiro el aire, del aire absorbo el oxígeno, que es fundamental para la vida, y entonces yo voy a soltar, voy a expirar el dióxido de carbono, que tiene que salir a través de mis pulmones, que también es un órgano de limpieza. Es así como funciona el cuerpo. Siempre y cuando ese órgano de limpieza esté bien. Por eso una persona que fuma tiene tantos problemas de salud, porque no funciona bien un órgano que es fundamental para la vida. Eso pasa con todo. Si mi cuerpo está lleno de ácidos, porque resulta que todos esos órganos de limpieza están atascados literalmente, embosados, el cuerpo se convierte en un lodazal por dentro y literalmente las células, en vez de ser rosaditas así como estaba esta, a ver si paso, no sé qué pasa, que no me pasa ahora, por favor, si me puedo, gracias, en vez de estar así rosaditas se ponen así, ya está, la vida se le empieza a ir. ¿Por qué? Pues porque no le está llegando lo que necesita para vivir. Ni oxígeno, ni hidratación, ni nutrición, y no se pueden limpiar. Se mueren literalmente ahogadas en sus propios excrementos, en su propio pipí, su propia caca, porque es como que son unidades vivientes que también sacan estas sustancias después de su trabajo, que tienen que salir a través de los órganos de eliminación. Si no sale, mala cosa, y hay algo que he aprendido, aunque lo vamos a ver si nos da tiempo después. Al final, la enfermedad es una sola. Todas estas enfermedades que estamos hablando, yo no le estoy hablando, por ejemplo, de una enfermedad que tenga que ver con una malformación, un síndrome de Down, no le estoy hablando de eso. Estoy hablando de las enfermedades agudas y crónicas degenerativas, en las cuales se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos. La enfermedad, aunque le llamen cáncer, osteoporosis, divertículos, como le llamen, en realidad la enfermedad es una sola. Es el resultado de un cuerpo que está intoxicado por dentro, lleno de residuos tóxicos, que está desnutrido, y todo eso se agrava con el estrés de la vida moderna. Lo que pasa que, como todos somos seres individuales y cada uno tiene un metabolismo diferente, una manera de pensar diferente, un órgano más, digamos, debilitado que otro, siendo la misma base, a usted le puede dar una artritis, a usted una artrosis, a usted una osteoporosis, a usted un cáncer. Pero la base es la misma, que la piscina de adentro se ha ensuciado. Y la piscina de adentro se ha ensuciado como consecuencia, sobre todo, no es el único factor, pero sobre todo, de que no como bien, de que como muchas comidas sin ruedas, comidas sin fibra, y entonces mi cuerpo está absolutamente encima desnutrido. Esto no lo digo yo, incluso lo ha dicho hasta Max Gerson. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la terapia Gerson? ¿La han oído? Hay unos documentales de él. O sea, Max Gerson fue uno de esos típicos, dicen que murió envenenado, médicos de formación tradicional, pero que se decantó por este tipo de medicina. Y la terapia Gerson, que ahora la clínica de ellos está en México, pasa igual con la doctora Hulda Clark, que fueron personas muy perseguidas por la industria médica farmacológica aquí, porque tenían gran porcentaje de recuperación de enfermos que habían sido incluso ya desahuciados por la medicina oficial. Y estas personas aplicaban este tipo de conocimiento al tratamiento de sus enfermos, y ahí estaba
digamos, la sanidad. Tenían un porciento altísimo de recuperar a los enfermos. Les quiero dar otra información que es importante. Miren, cuando la piscina se pone así sucia y las células se ponen, ya no rosaditas, sino como les comenté, cuando ellas ven que ha mermado tanto, pues, digamos, se ha desvirtuado ese medio, esa casita de ellas, tienen formas de actuar ante el peligro. En primer lugar, hay algunas de ellas que lo que deciden es morir, porque dicen, pues me han cambiado mucho las condiciones internas, yo no soy capaz de vivir así. Cuando se mueren estas células, yo les voy a explicar, déjame ver si las pongo, lo pongo por aquí porque esto sí está muy pequeño. Yo les voy a mostrar o les voy a comentar, porque esto es importante que ustedes lo sepan, lo que puede pasar cuando lo que acontece es que se mueren las células del cuerpo porque ellas son capaces de sobrevivir así. O piensan que son incapaces de sobrevivir así. Miren, si se mueren las células del cerebro, porque esto está pasando en todo el cuerpo, entonces es cuando viene el Alzheimer. Que el Alzheimer no es eso, consecuencia de que se te están muriendo en el cerebro. Si se mueren las células en la base del cerebro, viene el Parkinson. Si resulta que el ácido que corroe, miren, todos los cables, ahí tenemos un cable eléctrico, están recubiertos por un plástico. Así mismo pasa en nuestros cuerpos con los nervios, que son los que transmiten las señales eléctricas. Están recubiertos, digamos, que una grasita. Pero resulta que los ácidos corroen esa grasita que se llama la vaina de mielina. Pues cuando eso pasa, porque hay muchos ácidos dentro de nuestro cuerpo, vienen las enfermedades que se llaman desmielinizantes, que son la esclerosis múltiple, las esclerosis de todo tipo. Porque es que no pasa igual, imagínense que a un cable así, el ácido le corroa pues esa envoltura. Empieza, si yo le echo agua, si yo le echo otra cosa, hacer cortocircuito. Ya las señales no se transmiten igual, y ahí es donde viene la esclerosis. Usted ve esas personas con esos temblores de mano y todo, no le funcionan las transmisiones correctamente, y sobre todo no le funcionan porque el cuerpo se llenó de ácido, que entre otras cosas ha acabado con su vaina de mielina. Miren, un tejido con células muertas es un tejido fibroso. Han oído hablar de la fibrosis, ¿verdad? Ajá. Entonces, si esto pasa así, estaremos hablando de fibroma, por ejemplo, mamario si es en la mama, de fibroma uterino si es en el útero, de fibroma prostático si es en la próstata, de fibroma pulmonar, de fibrosis hepática, de fibrosis renal. Dependiendo de dónde se mueran las células, porque la fibrosis o la fibrosis no es más que tejido muerto. Se murió el tejido. Entonces se suele decir a nivel oficial, bueno, pero la fibrosis no mata a nadie porque son células muertas. ¿Cómo que no mata a nadie si se están muriendo las células? Y eso no se va a parar ahí. Si yo no revierto la causa, eso va a seguir avanzando. Pero además, imagínense que esto esté pasando en el páncreas y que lo que se estén muriendo sean las células del páncreas. Si se mueren las células del páncreas, ¿qué usted cree que pasa? La diabetes. La diabetes es eso. Se murieron las células del páncreas que tienen que ayudar a generar la insulina, que es importantísima para que esa glucosa pueda entrar a las células. Y la glucosa fuera de la sangre es absolutamente, en la sangre, fuera de la célula es absolutamente tóxica para el cuerpo. Pero imagínense que las células, en vez de querer morir, ellas digan, somos supervivientes y yo quiero sobrevivir. Yo voy a luchar y voy a sobrevivir. Hay 4 mecanismos para sobrevivir. El primero que ellas tienen lo primero que hacen es retener líquidos, porque ven que su piscina está muy ácida. Entonces ellas se crean como si fuesen mini piscinas, y cada célula una mini piscina, y abre un canal de nutrición y otro de eliminación. Y esto hace que las personas empiecen a aumentar de peso. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes no han oído a personas decir, tomo agua y hasta el agua me engorda? Y a veces nos burlamos de esas personas, y es verdad que eso pasa así, porque el agua, aunque tiene 0 calorías, sí que engorda, o sea, te engorda de verdad. Pero eso es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para tratar de limpiarse un poco de esos ácidos. Segundo mecanismo es tamponar. Todo esto que le estoy mostrando ahora lo aprendí de ese doctor que le mencioné por la mañana, médico pediátrico que se llama doctor Alberto Martí Bosch. Yo les invito a que busquen sus conferencias
decía, es impresionante. Además, él es un doctor español, tiene el típico humor español porque es muy simpático y la verdad que he aprendido un montón de él. Todo esto lo aprendí de él. Otro mecanismo que él explica es tamponar, que químicamente hablando es sinónimo de contrarrestar. Y para contrarrestar la acidez extrema, la célula mediante esta táctica lo que hace es convertir los ácidos en sal, secuestrando, por ejemplo, calcio, sodio y potasio de las estructuras óseas para formar sales que precipiten esos ácidos del cuerpo. Porque lo que coge, o dicho en otras palabras, es minerales que sean alcalinos. El calcio es uno de los minerales alcalinos que hay en nuestro cuerpo. ¿Dónde se deposita el calcio, por ejemplo? En los huesos. Pues esto explica por qué hay tantas personas con problemas de artritis, de artrosis y todos los padecimientos, osteoporosis que tienen que ver con el ataque ácido a los huesos. Y esto no pasa de un día a otro, esto es una serie de años consecutivos en las que las personas han estado insistiendo en un estilo de vida que ha llenado su cuerpo de ácido y que ha hecho que las células que no quieren morir entonces busquen mecanismos de defensa tratando de limpiarse de dichos ácidos, buscando estos o tratando de amortiguar con estos minerales alcalinos. También hay otro tercer método que ellas tienen para sobrevivir, que es drenar ácidos mediante la piel o mediante las mucosas. Y esto explica, ahorita les hablaba de personas que sudan. Por ejemplo, hay hombres que sudan, sobre todo hombres, y usted ve que aquí debajo de la camisa tienen verdaderos cercos amarillos. Eso habla de un sudor excesivo, muy ácido. Y ese sudor ácido, si está saliendo a través de la piel, que es un órgano de limpieza, pues es lógico que dañe la piel. Entonces empiezan a aparecer problemas, por ejemplo, como dermatitis, eczema, psoriasis, vitiligo, de todo tipo de problemas de piel. Cuando una persona tiene problemas de piel, eso no se cura poniéndose, te puede ayudar a amortiguar, ¿no? Pero no se cura poniéndose a nivel externo cremitas dermatológicas, porque es un problema de dentro que se manifiesta afuera. Está muy ácido y te está literalmente quemando tus tejidos de la piel cuando está tratando de salir toda esa acidificación. Además, aquí él nos explica que ese drenaje de ácido puede ser a través de mucosas, como por ejemplo la boca, y es cuando salen las llagas esas. Hay personas que tienen llagas adentro de la boca que dicen nunca se me quitan, o que tienen úlceras gástricas, que son dolorosísimas. ¿Cómo no van a ser dolorosas? Si se te abre una herida, porque literalmente el ácido te ha abierto un agujero dentro. Es eso lo que pasa con las úlceras, que aquí, se lo dije aquí, pero no les mostré la diapositiva. Todo eso puede pasar. Y el otro y último mecanismo que pueden tener las células, que nos explica el doctor Alberto Martí Bosch en el caso de que quieran ser supervivientes y sobrevivir, es mutar. ¿Qué cosa es el cáncer? No es más que una mutación que hace un grupo de células cuando el medio interno ha cambiado. Las células, para poder vivir sanamente, tienen que tener, como les decía, X condiciones. Cuando esas condiciones cambian, ellas tratan de sobrevivir y se transforman. O sea, cambian sus rutas metabólicas, cambian su manera de, digamos, de nutrirse y empiezan a multiplicarse de manera exagerada. Eso es el cáncer. ¿Ustedes no han oído decir que al cáncer hay que matarlo de hambre? ¿Han oído decir eso? Literalmente es así, pero no solo de hambre a través de los alimentos, sino de todo lo que puede hacer que ellas empiecen a mutar. ¿Qué puede hacer además de la comida y la bebida que las células muten? Por ejemplo, lo que se utiliza a día de hoy a nivel de productos de limpieza y de arreglo personal. Miren, todos los perfumes, todas las cremas, el shampoo, el acondicionador de pelo, y usted dirá, Dios mío, ¿qué uso? Bueno, yo hace muchos años uso cosas naturales, hechas a base de extractos de plantas. Yo, para limpiar el suelo de mi casa, yo no utilizo el famoso Fabuloso ni nada de eso. Yo no uso nada de eso. Si mi abuela, yo recuerdo que limpiaba y la casa estaba brillante y nunca utilizó nada de eso. ¿Saben lo que yo uso? Aceites esenciales de plantas. Yo voy a limpiar y pongo en mi cubeta, pongo unas gotitas, por ejemplo, de aceite esencial de limón, y con eso limpio, porque el limón es profundamente desintoxicante, desinfectante, además de ser muy aromático. Porque el problema está que esta industria, digamos, de higiene y de todos estos productos de cosmética, lo que nos ofrece, me refiero no a las alternativas naturales, sino a las convencionales que están ahí, son productos que nos ayudan a limpiar.
por ejemplo, de gérmenes, pero nos infectan nuestras casas con tóxicos, con químicos. Con químicos. Usted puede ver algo más dañino que el cloro. El cloro es cancerígeno, eso se sabe. Es cancerígeno. Eso en la época de nuestras abuelas no existía. Hay otras cosas para limpiar que no necesita hacer eso. No necesita hacer ese tipo de producto de limpieza. Para fregar, yo les invito, miren, cojan un perfume, cojan una crema, un maquillaje, lo que ustedes quieran, una pintura de uñas y lean los ingredientes. Léanlo. Son nombres, y esto es un tip que les voy a dar, no solo para los productos de higiene y limpieza, sino también para la comida. Miren, mientras más largos sean los nombres y más difíciles de pronunciar, más tóxicos son. Cuando yo compro una bandejita de comida, si esa está hecha a base, por ejemplo, de fruta, en los ingredientes va a decir plátano, se dice fácil. Pero cuando yo compro una comida procesada, aunque sea en una tienda supuestamente de productos naturales, y me dicen nombres, por ejemplo, como glutamato monosódico, madre mía, ¿quién se le ocurrió ese nombre? ¿Eso usted suena natural? Para nada, no lo compre. Mientras más enredados sean los nombres, más químicos tienen. Una de las cosas que siempre enseño cuando salimos a dar cursos de cocina, después de este tipo de seminarios, siempre la gente quiere alternativas para cocinar saludable y todo, y una de las cosas que hacemos también es organizar un día para irnos a comprar, porque la gente no sabe comprar cosas sanas, porque están acostumbrados toda su vida. Hay veces me llaman las amigas o las personas que ven la conferencia y me dicen, estoy en el mercado y no encuentro nada, pero nada de lo que has dicho, no hay un producto que haya encontrado, porque no saben. Tenemos que educar, educar y educar. Y una de las cosas que hay que educar es que mientras más simples sean los nombres, más naturales son los productos, incluyendo la comida. ¿Alguien levantó la mano? El pan, el famoso pan que venden en las tiendas. Si usted lee los ingredientes, dicen amonia, tiene tanta cosa. Una lista sí. Entonces yo a mi esposo le digo, cuando veas un pan que dice amonia, no quiero, porque amonia es el tinte que le ponen. Claro, es que no es sano. Hay que aprender a hacer la mayor parte de cosas que, bueno, otro día hablaremos de comida. Fíjense que casi no hemos hablado de comida. Yo siempre digo que debemos ir de regreso al tiempo de las abuelas. Mientras más cosas hagamos en casa, mejor. Hay personas que dicen, no tengo tiempo, trabajo mucho. Miren, es cuestión de prioridades, es cuestión de reorganizar, es cuestión de tus prioridades. Porque al final, de nada vale tener un trabajo pero estar enfermo. Y resulta que lo que tú estás ganando te lo tienes que gastar efectivamente. No tiene sentido hacer eso. Entonces, mientras más adoptemos, yo por ejemplo en casa, las leches vegetales, aunque las vendan allá afuera, no son sanas. Cojan una leche de almendra, de avena, lo que sea, y denle la vuelta. Además de que te dice leche de almendra y lo que tiene son 4 almendras, una cosa así. Y montones de químicos, porque entre otras cosas esa textura que ellos, con la que nos las venden, trata de imitar a la leche de vaca. Y entonces quiere decir que le han añadido montones de químicos para lograr, entre otras cosas, que las materias no se separen. Yo tengo en mi casa una máquina de leche, yo no sé cuántos años hace que yo no compro leche afuera, yo la compro en mi casa. La hago en mi casa, a no ser que esté de viaje y no me quede otra. Para utilizarme, yo siempre uso cremas y cosas, pero naturales. No uso maquillaje de ningún tipo. Trato de no, por ejemplo, no me pinto las uñas porque sé que eso es pintura de carro, o sea, cosas así. A nivel de perfume que utilizo, pues aceites esenciales de plantas, que son riquísimos, me perfuman, porque al final la industria esta cosmética lo que hace es imitar esos principios activos de esas plantas. Pues yo voy a la fuente, que hay toda una industria ahí. Aún viviendo así, me puedo enfermar, pero yo les puedo decir que me enfermo muchísimo menos. Y esto, mi hijo me dice que él es mi conejillo de indias, él me dice así, porque es verdad, todo este conocimiento, por eso lo enseño con tanta pasión, porque es mi vida. O sea, yo no enseño lo que yo no practico. Y a mi hijo desde pequeñito, cuando yo me quedé embarazada de él, que conocí todo esto viviendo en España, yo me puse a estudiar profundamente estas cosas, para que, por ejemplo, hablando de la comida, al hacerlo a él, porque él es vegano, o sea, tomó leche materna,
Durante 8 meses él no tomó ni agua, porque la leche materna tiene mucha agua, ni agua, solo el pecho. Y cuando él terminó, enseguida una dieta vegana. Y para que no le faltara ningún nutriente, yo tuve que estudiar esto a profundidad. Porque yo soy hija de un pediatra y de mi madre, ellos fallecieron, que era ginecóloga, y ellos no estaban a favor de todo esto. Entonces yo no podía arriesgarme a que el niño se me fuera a enfermar. Yo tuve que estudiar esto seriamente. Y el resultado está ahí. Ya, ¿te puedes parar un momentico? Él lo que sí tiene es que es cabezón, a veces. Pero miren, 17 años tiene, miren la estatura que tiene, miren su piel. Vegano desde que nació. No solo vegano, ya te puedes sentar, Inés, gracias. No solo vegano, sino que además de eso, nunca en su vida ha comido azúcar. Nunca el azúcar ha tocado su boca. Nunca se ha comido un pastel de chocolate, un helado de esos tradicionales, no sé, un Kentucky Fried Chicken, una hamburguesa, nunca. Pero él tiene una dieta rica y muy variada, porque si quiere un postre, yo se lo hago. Hace unos días para mi nuevo canal de YouTube, se lo estaba enseñando ahorita al hermanito de Puerto Rico, les enseñaba a hacer, por ejemplo, tartas o pasteles a base de frutos secos y frutas secas, nada más. O con harinas de almendras, con harinas de avena. Hay montones de opciones de cosas saludables. Y a nivel de su higiene, de toda la vida le he comprado cosas naturales, aún para lavarse los dientes. La pasta que usa es de propóleo, por ejemplo, que es muy antiséptica, es un producto de la colmena. Porque hay alternativas ahí, porque la industria se ha percatado de que la gente ha despertado a este conocimiento. Y entonces nos están ofreciendo otras cosas. Hermanita, ya se nos acabó el tiempo. Sí, le queremos dar quizás un minutito más, porque queremos concluir a las 5 en punto. Queremos ya en las 4:45 comenzar un espacio de preguntas y respuestas para darle a ustedes la oportunidad. Aquí nuestro hermano Alberto ya tiene el micrófono. Solo déjenme un poquito resumir. Yo les decía, mire, esto no va ni por la mitad de la presentación de PowerPoint, porque siempre me pongo a hablar de otras cosas que no estaban ahí, pero bueno. Por eso lo primero que le dije fue que tienen 2 canales en YouTube. Uno se llama Salud a la Carta, que tiene más de 900 vídeos. Otro lo acabamos de empezar hace 3 semanas, pero ya tiene casi 90 recetas, que se llama Recetas Veganas Salud a la Carta. Además de eso, tienen mi sitio web www.saludalacartaneliacosta.com, y todos los días en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, yo siempre estoy subiendo información. Este mensaje es muy abarcante, hay mucho que desaprender para poder aprender. Hay un pensamiento que me gusta mucho, que ahorita lo recordé, que es de un escritor de hace años, que él decía así: que los verdaderos analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer o escribir, porque en este tiempo todo el mundo sabe leer y escribir. Que los verdaderos analfabetos son los que no estén dispuestos a desaprender para aprender correctamente. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Nosotros debemos, es la recomendación que les doy para cerrar esto y abrir la otra sesión, nosotros debemos tratar por todos los medios posibles de vivir respetando las leyes naturales, que son leyes de Dios, que son leyes que además están subordinadas a la ley moral, que también es una ley de Dios. Recordar que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no es de Dios, y recordar que debemos vivir vidas saludables para poder cumplir nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? La de predicación del Evangelio. Si nosotros estamos sanos, vamos a estar moralmente a un nivel mejor para salir a conquistar al mundo que está en tinieblas. Porque si yo estoy toda enferma, aquel que no conoce, que está afuera, me va a decir: pero ¿cómo tú vas a venir a predicarme de un Dios que no es capaz a ti ni de curarte? Y nosotros abrimos la puerta a eso y deshonramos a Dios de esa manera. Yo realmente espero que este conocimiento sea de bendición para la iglesia, y que empiecen de verdad con seminarios constantes, porque hay mucho que compartir con respecto a esto.